yo quisiera en esta oportunidad, continuando con la charla que tenemos el día de hoy, tenemos al señor Herbert Calderón Alemán, CPP, ¿no? El vicepresidente regional senior, SRBP Grupo 8, Sudamérica, ASIS International, es past president de ASIS Perú, y actualmente es el director de seguridad patrimonial del consorcio constructor Metro 2 de Lima. Dejo con ustedes a Herbert Calderón con su disertación del día de hoy, que es el valor de las certificaciones. Muchas Muchas gracias. gracias, Pepe. Muchos saludos a todos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial a Percy por su cumpleaños. Un cumpleaños inolvidable, nunca se lo voy a olvidar, ni con tantas personas acompañado. Bueno, en esta oportunidad tengo el gusto y muchas gracias por la invitación de poder hablarles un poco de la certificación y compartir con tres destacados panelistas, los cuales van a mostrarnos su experiencia y su conocimiento respecto a cómo han ido ellos desarrollando su proceso de certificación y cómo lo han venido aplicando. Entonces, una pequeña introducción de un par de minutos. ASIS International es la organización más grande en seguridad y, por lo tanto, promueve muchos estándares relacionados con la seguridad, referente a la protección de personas, a la protección de propiedades y la información. De igual forma, para poder desarrollar estos estándares, trabaja mucho con la experiencia y el conocimiento de sus miembros, que son más de 34.000. Y esos conocimientos y experiencia las muestra y las pone al alcance de todos sus asociados a través de sus estándares, guías, manuales y libros. Todos ellos debidamente alineados con las certificaciones ISO y ANSI. Y en ese sentido, con el fin de alcanzar y promover ese conocimiento, también nos muestra sus certificaciones. Las certificaciones que van alineadas con ese proceso de experiencia y conocimiento que lo tiene ya procesando más de 60 años. Entonces, esas certificaciones son relacionadas justamente a lo que los profesionales necesitan conocer en cuanto a la protección de los activos y todos los bienes que están relacionados con nuestro proceso productivo. Las certificaciones, la más importante de todas es la del CPP, que es la excelencia de las certificaciones. Luego tenemos la de investigación, que está relacionada con el ámbito de la investigación en todo el entorno de la organización, porque la investigación no solamente la realizan personal preparado, sino todos debemos tener un principio de entrevista, un principio de levantamiento de información, es un tema general. Y la seguridad física, que es relacionada con la infraestructura, con todo el entorno de la organización relacionado con la protección de activos, control de acceso, etc. Y finalmente la APP, que es la certificación nueva para los profesionales YAM, que recién están iniciando su carrera. Entonces, con respecto a estas certificaciones, hay un proceso de experiencia y conocimiento, que es justamente uno de los requisitos para poder lograrlas. Esta experiencia y conocimiento, que es un requisito necesario, está cada una de ellas alineada con los años en las jefaturas de seguridad o los años que ha tenido, digamos, trabajando en este rubro de la seguridad. Y es un tema importante porque muchos de los casos que se presentan en el desarrollo del examen, en el examen ponen a veces situaciones que con tu experiencia la vas a poder resolver. Entonces, por eso que piden entre 5 y 7 años de experiencia, porque hay mucha casuística en esos exámenes y que son necesarias para poder resolver y lograr el éxito. Entonces, de igual manera, con respecto a muchos, ahora nuestros colegas nos van a hablar de cuáles son los recursos, de dónde han estudiado, pero regresamos a lo mismo, la experiencia y el conocimiento.
Los recursos de donde tenemos nosotros que estudiar o prepararnos son aquellos recursos que ASIS ofrece a través de todas sus fuentes de información, a través de sus enlaces. Y esos recursos son libros, textos que los mismos miembros los han preparado en base a la experiencia y el conocimiento. Entonces, el estudiar, el prepararnos de estos recursos, simplemente vamos a tener como resultado la certificación y la cual, si la hemos estudiado en base a estos recursos que son experiencia y conocimiento, quiere decir que de esa manera esa certificación nos va a permitir aplicarla en nuestro entorno laboral como experiencia y el conocimiento de otras personas que han pasado por una situación similar. Entonces, la certificación se adapta perfectamente los temas necesarios para resolver todos los problemas que vamos a encontrar en la organización. Entonces constituye como una herramienta. Y de eso nos van a hablar nuestros panelistas. Bueno, con este preámbulo vamos a trabajar durante este bloque para preguntas. Primero, que nos comenten cómo fue su proceso de preparación para él o los exámenes, qué recursos emplearon, qué recursos utilizaron. Después nos van a comentar cómo fue el examen de certificación, cómo fue el momento, qué sintieron, qué encontraron, cómo fue la presión, etc. Y finalmente, el aporte de cada uno de ellos, cómo la certificación ha calzado o se ha ajustado a sus alcances laborales, a su desarrollo laboral, a su trabajo, que es un tema importante y es el fondo de este panel. Sin más preámbulo, procedo a presentarlos. En primer término, tenemos a Josefina Borgi, PCI. Ella es representante de Rio de Janeiro, gestora de Due Diligence e Investigaciones, certificada en PCI de ASIS Internacional. Muchas gracias, Josefina, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. También nos va a acompañar Luis Emilio González, CPP, PSP. Él es consultor y asesor especializado en protección de activos y prevención de pérdidas, con más de 20 años de trayectoria profesional en seguridad patrimonial, seguridad física y manejo de crisis. Es certificado en CPP, PSP de ASIS Internacional y también es miembro de la directiva ASIS Perú. Muchas gracias, Luis Emilio, por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Y Cristian Barnard, CPP. Él es profesional certificado internacionalmente en gestión de seguridad integral, con 29 años de experiencia en el rubro, tanto en el Perú como en el extranjero, graduado en reconocidas instituciones internacionales, Universidad de Comillas en España, en Estados Unidos, es certificado en CPP de ASIS International, especialista en telemática, psicofisiológico, forense desde 1998, conferencista y catedrático en congresos internacionales, empresas privadas y centro de estudio. Es profesor en Centrum Católico en el programa de educación ejecutiva para el área de operaciones. Muchas gracias, Cristian. Bienvenido. Emilio, ¿estás listo? Perfecto. Primero que todo, buenas tardes a todos los colegas de Latinoamérica, nuestros colegas de Perú. Un feliz cumpleaños, ASIS Perú, capítulo 222. Realmente es un honor estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Comienzo y termino con la misma frase: por favor, quédense en casa y cuídense mucho. Y bueno, comencemos con lo que nos trata. El bloque 4, el valor de las certificaciones y la gestión empresarial. Yo pienso, en base a la experiencia vivida, que en la preparación, y esto lo voy a hacer a lo largo de esta corta exposición, hay dos principios fundamentales que nos rigen. Primero, la responsabilidad y segundo, el compromiso. La responsabilidad en tomar la decisión, el compromiso en sostenerla en el tiempo. ¿Sí? Hay tres ideas con las cuales yo de alguna manera resumo esta primera etapa. Primero, el material bibliográfico. Es sumamente importante, primero, que lo puedan ustedes conseguir lógico y luego que ustedes lo vayan hojeando. Antes de ponerse a leer, hojéenlo. Traten de
comenzar a despertar ese interés, como cuando tenemos que leer una novela o ver una película. Es bueno comenzar a ver extractos, a ver partes, a ver principios, a ver estándares, cosas que nos vayan llamando la atención y despierten más el interés. Es importantísimo mantener el interés, ¿sí? Una vez que ustedes ya han desarrollado ese ojo, ¿no? Para ver más o menos qué contiene cada libro o cada material, comiencen ustedes a leerlo, comiencen ustedes a subrayarlo y vuelvan a leerlo subrayado. Si ustedes pueden, ese material ya subrayado, extráiganlo a un cuaderno personal, a un cuaderno de apuntes. Lleven ustedes con su puño y letra aquello que es importante, aquello que de todas maneras, ¿correcto? Tienen ustedes que retenerlo. Déjenle de lado los ejemplos, dejen de lado la estadística y céntrense en la carne del libro. Ahora, ¿cómo afianzamos el conocimiento? Yo les comparto mi experiencia. Diserten, expongan. No es necesario un espejo ni es necesario un público. Hablen de lo que ustedes han estudiado. Hablen de lo que ustedes están aprendiendo. Ustedes mismos escúchense y ustedes mismos corríjanse. Es sumamente importante que comiencen ustedes a tener esa firmeza, esa seguridad, ¿sí? Al momento de comenzar a compartir, al comenzar a disertar los conocimientos que ustedes van aprendiendo. Luego viene lo que supuestamente debe, entre comillas, ser difícil, el examen. Y acá las dos palabras claves son tranquilidad y seguridad. Una va hermanada con la otra. Si nosotros hemos tenido un buen periodo de estudio, un buen periodo de acondicionamiento mental, hemos leído a profundidad, hemos afianzado el conocimiento, ¿sí? Hemos de alguna manera interiorizado ese conocimiento nuevo que hemos leído. Entonces, vamos a tener la tranquilidad suficiente como para emprender el examen. Consejos prácticos. Primero, no por leer una parte de la pregunta ha sido comprendida. Lean la pregunta completa. No se detengan solamente en una o dos ideas. ¿Por qué? Porque puede hacer que el final de la pregunta cambie el sentido de esta. Entonces, lean completo. Tanto la pregunta como las respuestas. Respiren con tranquilidad. Ustedes han estudiado, ustedes se han preparado para esta maratón, porque es una maratón emocional, es una maratón intelectual, es una maratón psicológica, ¿sí? En la cual ustedes son los vencedores. Es así como se tienen que ver siempre. Comiencen entonces a responder las preguntas y respóndanlas con tranquilidad. Lean pregunta completa, lean las opciones completas, las opciones de respuesta. Y de las opciones de respuesta, marquen ustedes la que más puede solucionar el problema que se presente en la pregunta. Mucho cuidado acá. No se detengan mucho tiempo respondiendo cada una de las preguntas. Recuerden que nuestro principal adversario es el tiempo. Y si el tiempo nos comienza a jugar en contra, entonces vamos a perder tranquilidad. Por lo tanto, enfrenten la pregunta, léanla detenidamente, lean y analicen las posibles respuestas y marquen la que se considera correcta, la que ustedes consideran correcta. Si no tienen en el vistazo la respuesta, pues pasen a la segunda pregunta y márquenla como una pregunta pendiente. Solamente eso. Eso les va a ahorrar tiempo y eso les va a dar también tranquilidad. ¿Por qué? Porque conforme ustedes van desarrollando el examen y van a ir comenzando a contestar preguntas, ustedes van a comenzar a ver su avance. Y de acuerdo a eso van a tener mucho más tranquilidad. Cuando han dado ustedes toda una vuelta al examen, el sistema les permite volver al principio y comenzar a leer y enfrentar esas preguntas que ustedes no solucionaron, a las cuales no tenían respuesta. Y ya con un poco más de tiempo y seguridad, entonces ustedes van a comenzar a darle esa solución, van a comenzar a leer otra vez la pregunta y de repente van a encontrar esa pequeña llave que va a abrir esa puerta para una excelente respuesta.
Ahora, el valor de la certificación, igual, lo voy a resumir en 2 palabras. Primero, compromiso, y segundo, ética profesional. Compromiso y ética desde el punto de vista del certificado. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos reflejar? Sencillo. Nosotros, de alguna manera, vamos a despedir un aroma de interés por la profesión, de interés por lo que hacemos, ¿sí? Ahora, ese interés que nosotros vamos a marcar, esa pasión con la que nos vamos a desarrollar en nuestro ámbito, ¿sí? De alguna manera, siempre va a otorgar valor a la organización. ¿Por qué? Porque vamos a dar soluciones correctas, siendo muy eficientes en el gasto y resolviendo grandes problemas. Hace un momento leía en el bloque anterior una pregunta acerca de esta nueva generación de la que hablábamos, y la pregunta más o menos versaba así: ¿cómo hacer? ¿Sí? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los tips para que esta nueva generación comience a ocupar los cargos de directores, los cargos de gerentes, etcétera? Yo creo que lo principal acá es, primero, no quemar etapas, ¿sí? La importancia, la experiencia es importante, es muy importante, pero el conocimiento también lo es. Y siempre hago la analogía con la gastronomía. Un buen corte de carne, un excelente corte de carne, preparado en una olla o preparado en una sartén o en una parrilla, sin nada, creo que sigue siendo un buen corte, pero le falta algo. La contraparte es cuando nosotros de alguna manera podemos sazonar, alinear, condimentar ese corte con especias, con sal, ajo, y queda un platillo al final delicioso, tanto a la vista como en aromas y al sabor, a la degustación del paladar. Lo mismo es acá. Tenemos la experiencia, un excelente corte de carne, pero nos falta de alguna manera sazonar ese corte para que quede apetitoso, ¿sí? Lo segundo es que claramente nos vamos a dar cuenta que nos comenzamos a desmarcar de la competencia. Y no por una intención nuestra, sino por un acto natural. Es un acto natural. Las organizaciones que conocen y quieren un buen profesional van a buscar, de alguna manera, esas personas que tienen ciertas cualidades, ciertas habilidades, que de repente otros no las tienen. He ahí la importancia de, y no estoy tratando yo de hacer diferencias, estoy tratando de desarrollar en ustedes esas ganas, ¿sí? Esa intención, ¿sí? De ponerse a estudiar, de dar un examen, de superar la barrera. Otra cualidad, otra característica es que de alguna manera nos va a permitir a nosotros estar actualizados. ¿Por qué? Porque la certificación misma nos obliga a actualizarnos. No solamente porque cada 3 años tenemos nosotros que de alguna manera recertificar, sino porque necesitamos estar al tanto, como ya lo han dicho todos los expositores anteriores, tanto de ayer como de hoy. Necesitamos estar actualizados en temas de seguridad, y no solamente en ello, sino en todos los temas que envuelve la protección de activos. ¿Sí? Ya estamos en tiempo, Emilio. Ok, termino con esto. Para la organización es importantísimo que se apliquen estándares, así como en el área de logística, en el área de administración, en el área de finanzas, se aplican estándares. Es sumamente importante que seguridad aplique estándares en la gestión del riesgo. Estos estándares se aplican y se aterrizan en la conciencia de la seguridad de la producción, para no interrumpir el proceso productivo, y de alguna manera consolida la imagen de la cultural y la imagen de la organización hacia el exterior y de conciencia hacia el interior. Discúlpeme si me he excedido y muchísimas gracias. Bien, gracias por tu
aporte de Luis Emilio. Realmente muy interesante. Has hablado con mucha experiencia y cómo lo has aplicado en tu proceso productivo. Bien, ahora sí tenemos a Josefina. Nosotros, a Muchas veces la gracias, Herbert. tecnología nos juega una mala pasada, pero ya estamos acá. Adelante, Josefina, por favor. Bueno, muchas gracias, Herbert, por la invitación. Muchas gracias a Percy en su aniversario, en el capítulo de Perú en su aniversario. Entonces, les quería agradecer por convidarme una vez más a participar de sus eventos. Como Herbert lo dijo en un principio, la idea era mostrar un poco nuestra experiencia personal acerca de cómo fue realizar la certificación para nosotros. Entonces, yo he dividido mi presentación en un antes y un durante y un después. En lo que se refiere a mi experiencia personal, comenzó como una presión laboral externa. Yo tenía muy poco tiempo en ASIS, tenía solamente 1 año, cuando mi jefe vino y me dijo, bueno, ¿cuándo vas a hacer entonces la certificación? En ese momento yo no sabía lo que era el PCI, CPP, los acrónimos de ASIS, la estructura. Al principio, la verdad es que puede ser bastante confuso al principio. Entonces, yo intentaba escaparme de esa situación, de esa charla, hasta que un día se me plantó mi jefe y me dijo, bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahí fue que compré el libro, el manual del investigador, lo leí, y también teniendo esta sensación de que era una presión externa, que no era un proyecto mío, decidí, bueno, entonces estoy viajando a Argentina dentro de 15 días, bueno, voy a rendir el examen, bueno, está bien. Entonces, mi tiempo de preparación fueron 15 días, desde el momento en que decidí realizar el examen. Como van a ver en las presentaciones, lo dividí en un antes, un durante y un después, y en lecciones aprendidas. Quiere decir en actitudes en las que yo tuve, en lo que me parece que me hubiese gustado realizarlas diferentemente. La primera es establecer un objetivo. Yo di el examen como si fuese una presión laboral externa y queriéndome sacarlo de encima. Nunca lo tomé como un proyecto mío y personal. Entonces, me gustaría recomendarles a ustedes, de todos ustedes que están queriendo tomar una certificación, realizar una certificación, que se pregunten, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Cuál es su objetivo personal? ¿Es para establecer una meta propia? Perfecto. ¿Es para ascender en su carrera? Entonces tal vez puede ser un PCI o un CPP. Esto va a ayudar a también elegir cuál certificación va a ser la más aplicada para ustedes. Lo mío de realizar la certificación en 15 días fue de atolondrada, fue de ignorante en el material de estudio. Herbert en un principio de las certificaciones mencionó que existe manual del investigador, pero también existen flashcards, también existe bibliografía extra, en la cual es altamente recomendable estudiar todo esto, planear y delimitar estrategias para el estudio. Yo lo hice y bueno, en 15 días para sacármelo encima, pero lo ideal no, de nuevo, es tener un plan de estudio. Durante el examen, uno llega a lo que es una sala interín, a una presala, donde tiene que dejar su mochila en un locker, su celular. A mí me hicieron sacarme los anteojos, ver que no tenía una cámara de seguridad, me hicieron pasar por un detector de metales, casi como que me estaba tomando un avión y ir al extranjero. Uno se sienta luego, pasa luego en una sala que tiene diferentes casillas y tiene un papel y un lápiz, una calculadora, y empieza el examen. Como Luis antes habló de mí,
es un examen en donde uno tiene que ir sin prisa, pero sin pausa. Por los cálculos del PSI, uno tiene más o menos 1 hora y unos segundos en darlo, y es un multiple choice. Y por cómo están formuladas las preguntas, hacen que sean capciosas y hace que sea difícil. Obviamente, si fuese un examen fácil, todo el mundo lo pasaría, lo daría, y no tendría el reconocimiento de nuestros colegas, ¿no? Entonces, de nuevo, yo di este examen queriéndome sacar de encima. ¿Qué es lo que me hubiese gustado hacer antes? Conectar con otras personas certificadas. Me hubiese gustado hablar con otros PCIs y saber cuál fue su experiencia. Si uno consigue visualizar cómo va a ser el examen, me parece que esto puede disminuir ansiedades y miedos al momento de darlo. Y en este sentido, cuando yo terminé de dar el examen, a los 5 minutos me llegó un email diciendo que había pasado. Inmediatamente le mandé un mensaje de WhatsApp a mi jefe diciendo que había pasado y a mis colegas. Y enseguida tuve el reconocimiento de ellos. Yo no sabía, pero en América Latina, según las estadísticas del último GSX, somos solamente 15 PCIs certificados. En Argentina somos 3, y en Río de Janeiro, que es donde yo estoy baseada, soy la única. Entonces, fue ahí cuando yo me di cuenta de la importancia y del peso que tienen las certificaciones. De otros profesionales de seguridad que me miren como diciendo, muy bien que diste el examen, ¿eh? Muy bien. De repente ahí yo me di cuenta y dije, claro, esto no es un proyecto externo mío, tiene que ser interno. Ahí fue cuando tomé la certificación como mía. Como nos presentó Percy en un principio, yo soy gestora de un área de investigación y trabajo con clientes de afuera. ¿Qué es lo que me da la certificación en el área de gestión empresarial? Me da transparencia en procesos. Yo gracias al PCI tengo la idoneidad, puedo decir que estoy en un estándar americano en cuanto a la investigación. Entonces yo puedo perfectamente decirle a mis clientes exactamente cómo van a ser los procesos, y esto me da transparencia. Nosotros, desafortunadamente, estamos en una región en donde las actividades de corrupción les preocupa bastante a nuestros clientes de afuera. Y el hecho de tener un PCI da muchísimo peso y valor agregado. Pero no solamente para mí, sino también para la empresa. Al momento que nosotros hacemos licitaciones, el hecho de que tengamos profesionales capacitados en una empresa distingue totalmente al resto. Entonces, pasa a ser más allá de una certificación mía, sino también le da más valor a la empresa. Y por último, es la evaluación del PSI en el panel. Hervé y yo participamos este año de la evaluación del PCI. Quiere decir que cada 5 años el PCI evalúa que esté, que esté actual. Quiere decir que esté actualizado a los estándares de un investigador actual y moderno. Fue un honor participar de este panel porque solamente 8 PCIs de todo el mundo participaron, y Herber y yo como representantes latinoamericanos estábamos, y yo como mujer y joven profesional. Entonces para mí fue un honor. Y poder participar en el cambio de ideas, en debate con investigadores de Estados Unidos y de Canadá, fue enriquecedor. En ideas, en cómo ellos hacen ciertas prácticas. Entonces, la certificación de PCI o cualquiera que ustedes decidan tomar, no es dar un examen y listo nada más. La certificación no es solamente una certificación. Como bueno, pude compartirles en estos minutos, es mucho más allá. A mí me gustaría invitarlos a que ustedes piensen cuál es el valor que ustedes le quieren dar a su certificación. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Gracias por tu naturalidad, tu espontaneidad, compartir tu experiencia, tus conocimientos, tus vivencias. Realmente he escuchado con mucha atención
y un poco que recuerdo aquellos años donde estaba estudiando certificación tras certificación. Muchas gracias, Josefina. Ahora le Gracias, cedemos Herbert. el paso a Cristian. Cristian, por favor, esperamos tu aporte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Herbert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, quiero felicitar por estos 25 años al capítulo Asís Perú, al cual pertenezco. Un saludo muy especial para Herbert, por supuesto, para Milagros Céspedes, que fueron los que me llevaron de la mano para ser certificado CPP. Un saludo también muy especial para Percy Quispe, que es amigo mío y es presidente del capítulo de Asís Perú, por su cumpleaños. Y un saludo también para el excelente y invalorable equipo de la Junta Directiva, que en este momento están en funciones. Ok. Vamos a hablar entonces de mi experiencia en la certificación. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya se ve. Muy bien. Entonces, yo les quiero comentar en muy pocos minutos que la certificación realmente, para mí, en este momento es mi vida. Y se los voy a explicar por qué. Yo venía en una coyuntura muy especial. Cuando yo certifiqué CPP, ya hace casi 9 años, 8 años, sí, 8, casi 8 años, yo venía de graduarme en la Universidad de Comillas en España, en alta dirección de seguridad. Me había graduado en marzo, en abril, más o menos en mayo. Y de ahí me entero de la certificación CPP allá en Europa, y conozco a Milagros, y bueno, me dio las facilidades para poder estudiar la certificación. Ok. Yo les comento que al principio no lo tomé muy en cuenta porque venía con todo ese backup que venía con la certificación de estudiar en España. La cosa es de que empecé a estudiar y era tanta información, pero tanta información para el CPP, que tuve que pedir, yo estaba trabajando en ese momento, no tenía mi empresa, y tuve que pedir vacaciones 15 días para ponerme recién al día de las primeras clases. Luego tomé mucha conciencia y por supuesto mi familia me apoyó bastante porque tenía que estudiar, trabajar y estudiar. Pedí 15 días más de vacaciones antes del examen, en donde sí estudié, y les soy bien sincero, 15 días, estudié desde las 8 de la mañana, paraba para almorzar a la 1, empezaba a las 3, terminaba a las 6, salía a hacer deporte, y a las 8 retomaba otra vez hasta las 11 de la noche durante los últimos 15 días. Así estuve repasando y así estuve estudiando, y producto de ello fue certificar al primer intento en ese mismo año. Entonces, el examen es realmente un examen muy interesante, porque no es un examen donde uno responde la pregunta A o son preguntas de definiciones ni nada por el estilo. Son preguntas, muy pocas de definiciones, pero todo es casuística. Entonces, los requisitos que pide la certificación de tener 5 o 7 años de experiencia es realmente cierto. Porque si no tienes la experiencia, es realmente muy difícil poder lograr certificarse como CPP. Uno tiene que manejar el tema. Ahora, voy a retomar lo que dijo Herbert. Fueron unas palabras muy interesantes y, más que nada, descriptoras de lo que es la certificación CPP. Es la excelencia, dijiste, Herbert, la madre de las certificaciones, o la excelencia de las certificaciones. Entonces, y es cierto, para mí hizo que pueda integrar varias disciplinas de las cuales he estudiado para hacer un trabajo directo a lo que el cliente quería. Entonces, no solamente trabajar en seguridad, sino trabajar con sistemas, trabajar con redes de comunicaciones de datos, trabajar con administración, trabajar con logística, trabajar con finanzas, pero todo con el CPP que me tendía los puentes para poder trabajar esa certificación. Y ahora, les voy a explicar por qué el CPP para mí ha sido la excelencia de las certificaciones, a pesar de que tengo varias carreras en las cuales he estudiado. Y vamos a pasar a la primera diapositiva. Yo asesoro en este momento a empresas, y tuve la oportunidad, una encargatura en un grupo económico
para poder corporativizar seguros. Cuando hablamos de corporativizar seguros, estamos hablando de riesgos. Entonces, lo primero que el CEO me dijo, Cristian, necesitamos corporativizar los seguros, y este es un grupo económico que ustedes lo van a ver acá, estas son las empresas, A, B, C, D y E, por supuesto sin nombres, ¿no? Pero queríamos asegurar todas las empresas del grupo, todo el patrimonio de las empresas del grupo. Entonces, lo primero que le dije, acá hay que hacer un análisis de riesgo. Y si ustedes pueden ver lo que conocen, conocen la certificación o tienen conocimiento de riesgos, acá aplicamos la fórmula de la ecuación del riesgo, que es una de las fórmulas universales de hacerlo. Apliqué la ecuación del riesgo para cada uno de los riesgos, por supuesto, este es solamente una de las imágenes de trabajo, y pude establecer los riesgos residuales. Estos riesgos residuales me permitió trabajar con la gente de finanzas, contabilidad y la alta gerencia con la finalidad de ver. Para empezar, no sabían que habían empresas que no tenían cobertura para determinados tipos de riesgo. En segundo lugar, pudimos comparar las coberturas de los seguros declarados versus los valores de los activos declarados en unidades monetarias. Podíamos saber si estábamos sobreasegurados o nos faltaba aseguramiento. Y comparar el valor de las pólizas con el riesgo residual, con el valor de cobertura del valor declarado. Entonces, ¿qué hicimos? La intención no era bajar precios del seguro. Bien, fíjense lo interesante. La intención era coberturar perfectamente a todas las empresas del grupo. Y lo que hicimos fue sacar coberturas de donde estaban sobreaseguradas y las pasábamos a las otras empresas, con los brokers. Y lo que hicimos fue coberturar a todas las empresas correctamente, teniendo bien claro cuáles eran nuestros riesgos residuales. Este es un trabajo que no es fácil hacerlo. Es un trabajo que se hace con gente de finanzas, con gente de contabilidad y con gente de la alta dirección. Ese puente para hacer este trabajo lo logré hacer, porque es un trabajo muy destacado que se hizo, teniendo la certificación CPP. Entonces, acá tienen un ejemplo de la importancia de la certificación. Es ese puente que nos permite hacer este tipo de situaciones y nos permite conversar y hablar al mismo idioma con la alta dirección y sobre todo transversalmente con todas las áreas de las empresas. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Lo que estoy haciendo en este momento es, hecho a través de la certificación, ha sido integrar la evaluación de riesgos, ahora ahora que estamos en tiempo de COVID-19, con el apetito por el riesgo. Ustedes saben que el apetito por el riesgo es un tema de que se habla mucho, pero que no se sabe cómo aplicarlo. Pero si uno lo integra con la evaluación de riesgos, uno tiene un resultado final muy interesante. Por ejemplo, sabemos del apetito por el riesgo, tenemos niveles de tolerancia, aversión, de cautela, de flexibilidad y receptividad. ¿Ok? Entonces, no estoy hablando de las herramientas para ver riesgos operacionales. Vamos más allá con las herramientas que permiten también el CPP. Evidentemente se pueden hacer operacionales, pero vamos más allá para evaluar los riesgos estratégicos que tiene la empresa. Por ejemplo, los riesgos en este momento, lo que estamos viendo, riesgos de divisa. ¿Cuál es el apetito de riesgo que estoy trabajando con una empresa? En este caso ha sido de receptividad. ¿Por qué razón de receptividad? Porque necesitamos utilizar las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio para poder sacar adelante el negocio. Esa es receptividad. Y así sucesivamente, por ejemplo, con lo que es productos y servicios, que ser flexibles con el apetito por el riesgo. Porque la obsolescencia de inventario que tienen estas empresas tienen problemas y hay fechas de caducidad de productos almacenados. Ese es un riesgo que va puntualmente a los números de la empresa. Y si a eso, al apetito que tenemos por el riesgo con esta etapa post-pandemia, ¿no? De reactivación de empresa, evaluamos los riesgos versus el apetito, podemos saber dónde tenemos que mitigar, por ejemplo, los riesgos de divisas, si los tenemos que mitigar, o dónde debemos mantener nuestro apetito por el riesgo, como en el caso del tecnológico que lo tenemos en este momento. Esto
que ven acá, estos dos ejemplos, son ejemplos, creo yo, muy claros de cómo se puede aplicar la certificación de ASIS Internacional en complemento con las áreas, primero, de operaciones, logística, comercial, finanzas, contabilidad, y dar un buen resultado a los objetivos que plantea estratégicos la alta dirección. Creo que ese es un buen resumen de la experiencia y de cómo sirve la certificación y estudiar para lograr este tipo de resultados. Gracias, Cristian. Muy importante tu aporte. Te felicito por el desarrollo que nos has mostrado. Muy interesante la aplicación. Realmente, Cristian nos ha mostrado el valor de ese proceso de certificación y lo más importante de todo, cómo constituye una herramienta para la solución a los problemas y gestión empresarial. Bien, dado que el tiempo nos ha ganado, yo quisiera por favor a cada uno de los panelistas que nos den unas últimas palabras de cierre para los miembros que están en ese proceso de certificarse o están pensándolo, ¿qué le diríamos para despertar esa iniciativa, ese espíritu y concretar ese proceso de certificarse, ¿no? Por favor, Luis Emilio, ¿nos puedes comentar unas últimas palabras de cierre? Claro que sí, señor. Bueno, solamente invitarlos a que den ese gran paso. No es un salto al vacío. Jamás será un salto al vacío. Es, creo yo, es la mejor forma, ¿sí?, de ser, redundar o de alguna manera cimentar la profesionalidad de la carrera, de nuestra profesión, y concretarla en beneficio de la organización. Es rendir frutos con un gran sacrificio, gran entereza y, como dijo Josefina, tener el compromiso consigo mismo y con el entorno. Eso sería todo, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Emilio. Un fuerte abrazo. Josefina, por favor, adelante. Gracias, sí. Yo quiero invitar a todas las mujeres y a los jóvenes profesionales que tenemos aquí escuchándonos a que den ese paso, a que se animen, a que no es solamente para el profesional que tiene 30 años de experiencia a dar una certificación. Así como yo pude, todos ustedes también. Así que mi gran mensaje es ese, a que tomen el riesgo y, sí, y que realicen las certificaciones. Muchas gracias, Josefina. Cristian, por favor, adelante. Mi recomendación, gracias Herbert, mi recomendación es la siguiente. En ese momento que estamos en todo el mundo, en la reactivación económica empresarial, existe cabida únicamente para los profesionales que tengan las herramientas que busca la alta dirección de todas las empresas para poder lograr los objetivos. Y objetivos donde la frontera de riesgo se ha reducido tremendamente a lo que estábamos acostumbrados hasta hace unos meses. Entonces, yo los conmino a que estudien y los conmino a certificarse para que puedan estar a la altura y tengan todas las herramientas para poder lograr los objetivos que se trace de acá en adelante cada una de sus empresas. Muchas gracias, Cristian. Gracias por tu aporte. Bueno, estimados miembros que nos están escuchando y viendo, a pesar del tiempo hemos logrado cubrir todos los aspectos que nos habíamos trazado sobre la certificación. Hemos hablado de la certificación y la relación con la organización, hemos hablado de la aplicación y la puesta en práctica, y también hemos cerrado el tema con los recursos y la preparación. Yo les agradezco a Josefina, a Luis Emilio y a Cristian por su tiempo, por estar con nosotros. Realmente ha sido muy valorable, muy importante su aporte, y yo creo que vamos a dar un mensaje muy importante también a todos los miembros que están escuchándonos y viéndonos. Y decirles también que la región 8, de la cual todos pertenecemos en Sudamérica, tenemos un comité de mentorías en la cual damos lineamientos
y hacemos seguimiento a futuros profesionales que quieran certificarse.